sobre las condiciones que se presentan en la boca de los pacientes con un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues para el control de la caries dental y de las enfermedades periodontales, el objetivo fundamental de cualquier estrategia terapéutica debe ser uno, la ruptura mecánica del biofilm, la ruptura mecánica de la placa bacteriana. Ningún otro tratamiento puede funcionar si sobre los dientes existe un sustrato de placa bacteriana maduro y organizado. El odontólogo interviene a nivel subgingival, bajo la encía, y el paciente debe intervenir a nivel supragingival, sobre la encía. Por ejemplo, la frecuencia del cepillado deberá realizarse de acuerdo a la problemática del paciente. Recuerden que los dientes no se deben cepillar inmediatamente después de comer. Esto es un concepto errado, porque después de comer se inicia el primer proceso de la digestión y hay mayor acidez en la boca. Si cepillamos inmediatamente después de comer, estamos fregando sobre las superficies de los dientes los ácidos, estamos favoreciendo la desmineralización de los dientes. Los dientes se deben lavar al menos 20 minutos después de terminar de comer. Yo recomiendo este tipo de cepillos que funcionan con baterías, no necesariamente son cepillos sofisticados que funcionen, que sean eléctricos. Se encuentran fácilmente en el mercado con precios accesibles, más o menos cuesta 30 euros. Tiene una dimensión en la cabeza rotacional, adapta para cepillar mejor todos los espacios y los rincones difíciles de la boca. La presión y la velocidad ya están calculadas en el aparato. Yo le digo a los pacientes, simplemente se deben preocupar por apoyar el cepillo y por respetar un orden, en modo tal que se asegure de cepillar los dientes en todas sus caras a 360 grados. Aparte de ejercer un buen movimiento de barrido, estamos ejerciendo un masaje a las encías, un masaje fisiológico, no un masaje traumático a las encías. Pero también en el mercado existen muchísimas propuestas, muchísimos modelos. Este, por ejemplo, es un cepillo súper sofisticado que elabora con Bluetooth, tiene diferentes cepillos que rotan con velocidades diferentes y en diferentes direcciones. Este cepillo tiene una ayuda adicional para mejorar el agarre del mango y tiene un sistema en el que se puede angular la parte activa. Hay otras soluciones que mejoran el agarre del mango. Hay ese tipo de cepillos de toda la arcada en el que pequeñas cerdas se mueven con velocidad sónica. O también los cepillos manuales. Hay infinidad de modelos, de tamaños, de diseños de las cerdas, de diseños del mango, de materiales de las cerdas. Existen otras soluciones que son, por ejemplo, este tipo de guante digital o otras ayudas que mejoren el agarre del cepillo. El concepto es que la limpieza de la boca, sobre todo, está asegurada con la eficacia del lavado mecánico, del cepillado mecánico de los dientes, pero obviamente existen otras cosas que pueden integrar y ayudar a la mejor higiene oral. Obviamente hablaré de las pastas dentales. Existe una infinidad de formulaciones de pastas dentales. Entonces, el paciente junto con su odontólogo debe individuar cuál es el problema prevalente del paciente y de acuerdo a este criterio
se escoge la pasta dental, la fórmula de la pasta dental que necesita. Por ejemplo, hay pastas dentales anticaries que tienen mayor contenido de flúor para los pacientes que tengan gran predisposición de caries. Pastas dentales que refuerzan el esmalte, que tiene mayor contenido en hidroxiapatita. Está más indicado en los pacientes que tengan reflujo gastrofaríngeo o con frecuentes eventos de vómito, o pastas dentales antiplaca que tienen más sales minerales y mayor contenido de enzimas, ¿sí? Es útil en los pacientes que tengan mayor acidez en la saliva, o pastas dentales con antisépticos como la clorexidina, el triclosan, que se utiliza en los pacientes con gran predisposición de caries, aunque tengan buena higiene oral. O las pastas dentales antisarro con pirofosfatos se utilizan en los pacientes que generan tantísimo sarro, aunque tengan buena higiene oral. Si existe dificultad en abrir la confección del tubo o en dispensar el dentrificio, existen estas soluciones, estos dispensadores que se encuentran fácilmente en el mercado. Este, por ejemplo, tiene un sistema de luz ultravioleta que higieniza los cepillos. Son buenas inversiones también. En cuanto a los enjuagues orales, pues debo decir que los enjuagues no funcionan si existe placa dentaria sobre los dientes. Entonces, esto solo sirve para integrar un adecuado cepillado de los dientes. Yo tengo este protocolo. En la mañana aconsejo un enjuague a base de clorexidina, con un colutorio a base de clorexidina, pero a la dosis de mantenimiento, que es la dosis de 0.05%. Y en la noche, visto que durante el sueño hay menor producción de saliva y por lo tanto habrá mayor acidez en la boca, yo aconsejo un enjuague con una solución alcalina que aumente el pH de la boca, que neutralice esa acidez. Fácilmente se puede preparar en un vaso con agua una cucharita de bicarbonato de cocina. Ojo a no exagerar en estos enjuagues alcalinos, porque los hongos, la cándida, crece en un ambiente alcalino. Pero como también existe el problema de la resistencia de las bacterias a la clorexidina, los enjuagues se deben alternar. Entonces, este protocolo, por ejemplo, se puede alternar con enjuagues a base de agua, de dilución de agua oxigenada, que tampoco se debe exagerar con el agua oxigenada porque es un irritante en la boca. Y últimamente se habla de una sustancia que es el cloruro cetilpiridinio. Les digo, últimamente se habla de estos colutorios, de estos enjuagues, porque se ha encontrado que el cloruro cetilpiridinio tiene una cierta actividad contra el coronavirus. Entonces, en tiempos de COVID, pues no viene mal hacer enjuagues con este tipo de colutorios que se encuentran en el comercio. Basta leer la composición química, hay muchísimas marcas que lo contienen, para mejorar la higienización de la boca, visto que la boca es una puerta de entrada para el COVID, ¿no? Si hay dificultad en realizar el enjuague, esta solución es muy práctica. Estas jeringas, que son atraumáticas porque no tienen ago, se encuentran en la farmacia. Llenándolas de algún tipo de enjuague y disparando el contenido, ayuda a mejorar la higiene en las zonas que difícilmente llega el cepillo, por ejemplo, alrededor de un implante o por debajo de las prótesis fijas, o cuando hay apiñamiento en los dientes. Obviamente les aconsejo esta inversión, que son los irrigadores. El mercado ofrece una variedad enorme de irrigadores, desde los que se adaptan al grifo del agua a otros con diferente cantidad de puntales,
en el contenedor no solo se puede llenar con agua, sino también utilizar algún antiséptico. Es una buena inversión, se los aconsejo. De nuevo les quiero hablar sobre la importancia de la higiene interdental. Acuérdense que a nivel de los espacios interdentales, las bacterias son mucho más agresivas, son bacterias que viven sin oxígeno y que producen caries dentales agresivas y traicioneras, porque muchas veces son asintomáticas. El mercado ofrece infinidad de sistemas de limpieza interdental, desde la simple hilo interdental con sus aplicadores o a cantidad infinita de cepillos interdentales con diferentes diseños en los mangos. Yo les aconsejo de probar diferentes productos y adoptar el que mejor está al alcance de la mano y el que mejor se adapte a la manualidad de cada uno. Lo importante es limpiar en cualquier modo estos espacios. Ojo que la boca, la lengua también se debe limpiar. Sobre la lengua se acumula placa bacteriana y se acumulan residuos alimentarios. Yo le aconsejo la limpieza de la lengua, sobre todo después del lavado de los dientes en la noche. Eso ayuda muchísimo a mejorar la halitosis por la mañana. Hay infinidad de raspalenguas de diferentes materiales y diseños. Adopten con la que mejor se encuentren. Y este es una ayuda muy, muy útil, que es los reveladores de placa bacteriana. Los reveladores de placa bacteriana ayudan muchísimo para visualizar las zonas donde no estamos cepillando bien, las zonas donde se está acumulando placa bacteriana. Son inofensivos tinciones a base de fucsina que coloran la parte proteica de la placa bacteriana. Por eso, donde colora, seguramente habrá acúmulo y actividad de placa bacteriana. Úsenlos, son muy útiles también para monitorar cuando hemos querido mejorar nuestra técnica de cepillado, para monitorar si la mantenemos en el tiempo. Pero cuando ya existen problemas instaurados, problemas de infección, ojo a no recurrir a la automedicación. Recuerden que muchos fármacos interfieren con la acción de los fármacos de anti-Parkinson. Y también, por ejemplo, la automedicación de los antibióticos han contribuido a un problema gravísimo que tiene la medicina actual, que es la resistencia bacteriana ante los antibióticos. Otro concepto que les quiero recalcar es que la ausencia de dolor en odontología no significa ausencia de enfermedad, no significa ausencia de problemas. Les pongo un ejemplo. Las primeras, el problema periodontal no produce dolor. Produce dolor los abscesos periodontales, pero todas las fases anteriores al absceso periodontal son asintomáticas. Esto para invitarlos a que no renuncien al control odontológico. El control odontológico debe ser una de las prioridades. En cuanto a la aplicación del flúor, pues esto depende del criterio del odontólogo, que seguramente hará una valoración, verá si hay indicación por déficit de flúor, pero el odontólogo, por ejemplo, debe conocer el lugar de residencia del paciente, porque hay otros sistemas de administración del flúor. Por ejemplo, en las aguas del acueducto, en la leche, en la sal de cocina. Muchísimos alimentos contienen flúor. Entonces es importante que el odontólogo conozca todas las circunstancias ambientales del paciente para evitar problemas como este, que es un problema de fluorosis, una intoxicación por flúor. Bueno, en el caso de la serostomía, pues hay fármacos específicos para aumentar la producción de la saliva, pero en el caso del Parkinson no se usa porque pueden interferir
con síntomas o puede interferir con la acción de los fármacos anti-Parkinson. La terapia de la serostomía es básicamente local, con salivas artificiales, salivas con productos sustitutos de la saliva que se encuentran en el mercado en todas las formas farmacéuticas, en geles, en enjuagues, en spray. Hay miles de marcas comerciales, todas son eficientes, pueden utilizarlas sin... No les doy ninguna indicación precisa de ninguna marca porque todas son válidas, pero son importantes también algunas consideraciones. Es recomendable abstener el consumo de alcohol y de fumar, beber continuamente sorbos de agua durante todo el día hasta llegar a 1,5 litros, 2 litros de agua, pero en esa forma, por sorbos, en modo tal de mantener siempre lubricadas las mucosas. Es importante lavarse más frecuentemente los dientes, aumentar el consumo de gomas de mascar o de caramelas, pero atención, háganlo con productos que no sean azucarados, sino a base de xilitol. Se recomienda también humidificadores en la habitación, incrementar el consumo de fruta y de vegetales que tengan mayor contenido de agua. También hay remedios caseros de los cuales no tengo mucha experiencia, pero están descritos en la literatura, que son, por ejemplo, apoyar en las mucosas polvo de cayena o aceite de semillas de uva o beber infusiones de manzanilla o de té verde o masticar hojas de menta o hacer enjuagues con vinagre de sidra. En cuanto a la ciorrea, pues también hay un tratamiento farmacológico, pero no está indicado en los pacientes con Parkinson, que es la atropina. En el paciente con Parkinson, el neurólogo lo que hará es balancear los efectos de los diferentes fármacos, considerando que muchos fármacos tienen como efecto secundario la disminución de la producción salivar. Entonces el neurólogo podrá considerar la introducción de algún anticolinérgico o la introducción de un antidepresivo que tenga como efecto secundario la disminución de la producción salivar, que aparte de mejorar el humor del paciente, puede mejorar el problema. Otra estrategia de la cialorrea es la inyección semestral de toxina botulínica a nivel de las glándulas salivares mayores. O en casos graves, pues se llega a indicar la irradiación de las glándulas salivares. En los casos de hipersensibilidad de los dientes, pues será el odontólogo a valorar cuál es la causa de esa hipersensibilidad. Normalmente realizará un tratamiento que cree una barrera, un aislamiento de la superficie hipersensible con aplicación de diferentes materiales, de barnices o haciendo una reconstrucción en material compósite, o en casos más graves de hipersensibilidad que condiciona comer cosas frías, dulces, saladas, el frío, lavarse los dientes, se puede llegar a indicar el tratamiento de conductos, la devitalización de los dientes implicados. Obviamente, si existe el bruxismo, hay que tratar el bruxismo. También se pueden indicar enjuagues o pastas dentales con fórmulas para dientes sensibles que tienen mayor contenido en hidroxapatita y en fluoruros, que ayudan a bloquear la estimulación nerviosa y por lo tanto controlan la hipersensibilidad. O hay algunos productos a base de calceína que ayudan a mineralizar las superficies de los dientes. Para esto se necesita que el odontólogo fabrique una especie de mascarilla, porque estos productos tienen aplicación local nocturna durante el sueño.
pero en los pacientes que tengan una férula de descarga para el tratamiento del bruxismo, yo les aconsejo al interior de la férula llenarlas de este material y así pues se resuelven dos problemas. Se está tratando el bruxismo y se está tratando de remineralizar los dientes para mejorar un problema de hipersensibilidad. En cuanto al tratamiento de las lesiones de las mucosas, pues lo primero es tratar factores que la predisponen, como por ejemplo la serostomía, las carencias nutricionales o las prótesis que sean mal adaptadas. En caso de infecciones virales, pues se tratan con antivirales tipo aciclovir. En el caso de infecciones micóticas, se puede tratar con antimicóticos locales, pero en casos más graves, con antimicóticos vía sistémica, como el fluconazol. En caso de aftas, pues el tratamiento también es local, con la aplicación de geles o de enjuagues con sustancias cicatrizantes como el ácido hialurónico o a base de aloe. Estos productos a veces vienen asociados a anestésicos o analgésicos, porque acuérdense que son muy dolorosas las aftas, o también en casos de aftas más grandes con mayor reacción inflamatoria, se pueden usar productos que tienen corticosteroides o con o sin asociación de antibióticos. Es importantísima la terapia de apoyo cuando se presentan aftas, aumentando la ingesta de líquidos, excluyendo de la dieta pues, los alimentos irritantes, obviamente, haciendo una escrupulosa higiene oral con enjuagues con antisépticos, no usando las prótesis si las prótesis se apoyan en la zona, en la sede de la úlcera, obviamente, pero es importante excluir si hay, por ejemplo, factores que generen alergias en las mucosas para eliminar el factor causal del afta y no solo tratarlo a nivel paliativo, ¿no? En cuanto al tratamiento del bruxismo, pues la primera cosa, el odontólogo hará una valoración ñatológica y una valoración de la oclusión del diente, que es fundamental para el tratamiento del bruxismo. Y generalmente, pues prescribirá una placa, una férula de descarga, una férula neuromiorelajante, se llaman también. Prescribirá una serie de ejercicios y de masajes y seguramente terapia física local a base de caldo húmedo. Ojo con esto, les quiero recomendar todas esas férulas que encuentran en el comercio, que tienen obviamente un costo menor, no las usen, no son adaptas al tratamiento del bruxismo. Las férulas se deben realizar en un laboratorio odontotécnico con criterios de oclusión y criterios de ñatología y se deben realizar en materiales rígidos a base de resinas acrílicas y de acetatos rígidos. No se debe utilizar este material gomoso que simplemente es como usar una goma de masticar, mascar permanente, es una invitación a bruxar más. No la utilicen. Yo les doy una única indicación que sirven como paradientes de protección en las personas que hagan algún deporte de contacto o deportes como paracaidismo o box, ese tipo de deportes. No tienen ninguna otra utilidad. Cuando hay dificultad para usar las prótesis removibles, pues lo primero es que el odontólogo haga una valoración de que la prótesis es correcta, que está bien elaborada. Y también se debe tratar las mucosas si existen lesiones de cándida, como les mostré en esa fotografía del paladar. Pero también es útil el truco de utilizar los mismos geles que se utilizan para el tratamiento de las aftas en la base de la prótesis, en modo tal que
pues asegura que siempre haya un fármaco de protección de las mucosas en sede y ayuda a amortiguar las fuerzas de compresión que ejerce estas prótesis. Ojo que estas prótesis no se debe dormir con estas prótesis. Es inútil que durante el sueño se sobrecarguen las mucosas y los dientes. Durante el sueño, estas prótesis deben estar higienizadas en un contenedor con agua y antisépticos. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de los cálculos de las glándulas salivares? Pues muchas veces el paciente los expulsa sin darse cuenta. Pero cuando los cálculos son más grandes y ya el paciente presenta dolor en las glándulas salivares cuando mastica y el dolor desaparece cuando no mastica y vuelve a aparecer cuando mastica, en estos casos, pues lo que se hace es utilizar cialogogos, que son sustancias que estimulen agresivamente la producción de la saliva. No se necesitan fármacos, simplemente se prepara una buena limonada, bien concentrada en limón para hacer una estimulación fuerte de la saliva, en modo tal que el chorro de saliva ayude a la expulsión del cálculo. Pero si no sirve esto, pues seguramente el odontólogo indicará una cialografía, que es una radiografía de las glándulas salivares con líquido de contrasto, que servirá para ver la localización del cálculo y para ver la forma del ducto. Ayudará a dilatar el orificio del ducto y haciendo una manipulación de la glándula para enderezar el ducto, ayudará a expulsar el cálculo. Pero si nada de esto sirve, pues se deberá hacer una pequeña incisión y extirparlo quirúrgicamente y dar antibióticos porque generalmente estas glándulas salivares se infectan. Bueno, y en los casos de un evento de vómito, ¿qué debemos hacer para proteger los dientes? Pues después de un evento de vómito, tenemos que enjuagar abundantemente la boca y tenemos que utilizar enjuagues que ayuden a neutralizar la acidez de la boca. Los ácidos gástricos, el ácido clorhídrico, crea lesiones y erosiones muy importantes en los dientes. Entonces, inmediatamente después del evento de vómito, enjuagamos la boca con una sustancia alcalina como el agua bicarbonatada y solo después de 20 minutos o de media hora lavamos los dientes, porque si con el cepillo fregamos el ácido contra las superficies dentarias, estamos colaborando a la desmineralización de las superficies dentales, del esmalte y de la dentina. Bueno, en cuanto a la dieta recomendada en los pacientes con Parkinson y la salud oral, obviamente sabemos que una dieta equilibrada ayudará a la eficacia de la terapia farmacológica y ayudará a mantener un estado de salud general sano, disminuyendo el riesgo de alteraciones metabólicas como la hipertensión, la diabetes. El levodopa tiene un metabolismo específico que existe ciertas condiciones en la dieta del paciente, porque sabemos que el levodopa es un aminoácido que inicia su absorción en la primera parte del intestino, ¿sí? Y del intestino pasa al corriente sanguíneo y con el corriente sanguíneo atraviesa la barrera hematocefálica y llega al encéfalo a cumplir su función. Pero en todo este trayecto utiliza como transporte las mismas idénticas moléculas que utilizan como transporte las proteínas alimentarias. Por eso se recomienda que el paciente asuma levodopa antes de las comidas y se recomienda que la comida del mediodía sea hipoproteica y que se haga todo lo posible para favorecer
el vaciamiento gástrico, porque el levodopa no debe estar mucho tiempo en el estómago porque se degrada con las enzimas gástricas. Entonces se trata de que el vaciamiento gástrico sea veloz y que el levodopa llegue rápidamente al intestino. Mejor dicho, toda esta complicada farmacocinética del levodopa conlleva a que el paciente tenga una dieta en la que coma en forma fragmentada durante el día. Esto va bien para el metabolismo del levodopa, visto que se conoce que funciona así, pero es un factor negativo respecto a las caries dentales. Le explico por qué. Porque cada vez que se come, hay un pico de acidez en la saliva. Y si esos picos de acidez son muy seguidos en el tiempo, pues no hay tiempo para que la acción buffer, la acción neutralizante de la saliva, actúe. Y esto conlleva a una permanencia en la acidez de la boca. Obviamente aquí lo importante es que el levodopa funcione. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos implementar todas las medidas de prevención para controlar la mayor incidencia de la caries dental. ¿Ok? Dos palabritas respecto a la toxicidad de las amalgamas dentales. Sabemos que las amalgamas, que son esas reconstrucciones metálicas grises en los dientes, es una aleación de metales en la que el 50% es mercurio. Y cuando se realiza una reconstrucción, este material es blando, con mercurio líquido. Después se producen fenómenos de endurecimiento de estas reconstrucciones, y estas reconstrucciones garantizan una resistencia a todas las fuerzas masticatorias. Este es un material que se utiliza desde hace 160 años. Y todas las personas mayores de 25 años seguramente tendremos obturaciones metálicas. Pero últimamente han habido estudios en la que se dice que las liberaciones de vapores de mercurio entran en círculo y llegan hasta los pulmones. Y después de los pulmones llega por vía hemática, pasan al cerebro y a todos los órganos. Y cuando llega a los tejidos, el mercurio es oxidado y puede producir daño tisular. El mercurio puede entrar en círculo en dos formas físicas, o como mercurio inorgánico o como vapores de mercurio, que es la forma que a nosotros como odontólogos nos interesa. Y nosotros podemos generar vapores de mercurio en varios momentos. O cuando se realiza la reconstrucción, o cuando se remueve la reconstrucción, o por disgregación electrolítica. ¿Se acuerdan cuando hablaba yo de las fuerzas galvánicas que se producen en la boca? Eso también produce liberación de vapores de mercurio, o durante la abrasión de las superficies dentarias, o sea, lo que sucede, por ejemplo, en el bruxismo. El mercurio en círculo ha estado asociado a infinidad de enfermedades de diferente tipología. Se ha asociado desde el asma hasta problemas cognitivos, problemas de esterilidad, problemas del aparato reproductivo, urinario, musculoesquelético, a diferentes dermatitis, a problemas endocrinos, a todo. El mercurio ha sido asociado a todas las enfermedades posibles. Pero también ha sido asociado a enfermedades neurológicas tipo esclerosis múltiple, Alzheimer y Parkinson. Pero por otra parte, pensemos que casi toda la población mayores de 25 años tienen obturaciones y se ha utilizado desde más de 160 años, y no todos presentan una patología que se puede asociar al mercurio. Por eso les decía que es un tema que genera una discusión y que todavía está abierta. No está dicha la última palabra. La supuesta toxicidad
de las amalgamas dentales está asociada al número de reconstrucciones, al tiempo que llevan esas reconstrucciones en boca, al tipo de oclusión, o sea, si se presenta el bruxismo, y a la sensibilidad individual del paciente. Pues se ha calculado que hay una cierta concentración que pueda producir daño tisular, y se habla más o menos de 180 microgramos. Pues una obturación enorme, 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 al máximo puede generar la circulación de 2 microgramos de vapores de mercurio. O sea, está muy abajo de la dosis mínima tóxica. Pero la cosa interesante es que para eliminar del cuerpo esos 2 microgramos se necesitan 100 días. 100 días. Por lo tanto, en el momento en que se decida remover una amalgama, sí se deben considerar todas las medidas que disminuyan el riesgo de que esos vapores de mercurio generados entren en círculo, por lo cual existe un protocolo de seguridad de remoción de las amalgamas reconocidos en la literatura científica, que consiste en una serie de pequeñas consideraciones que el odontólogo fácilmente puede y debe respetar a este punto, que consiste, por ejemplo, en el uso del dique de goma durante la remoción de las amalgamas, usar 2 aspiradores, uno por debajo y uno por encima, proteger los ojos de los pacientes, el paciente debe tener gorro y bata desechable, todo el personal, sea el operador, que los auxiliares deben utilizar todos los dispositivos de barrera, ¿sí? La aspiración de la unidad odontológica debe estar potenciada, debe haber sistemas de sanificación del aire, la unidad odontológica debe tener separadores de la amalgama para que los residuos de amalgama no vayan a terminar en los desagües de la ciudad. Algunas clínicas trabajan con espectrofotómetros que controlan estos vapores de mercurio disueltos en el aire. Se deben utilizar dispositivos tipo, es como una capa que canalizan los vapores hacia el aspirador de la unidad. Al final del procedimiento, el paciente debe hacer un enjuague con una solución alcalina, con plata coloidal. Mi opinión muy personal es, yo no aconsejo la remoción frenética e histérica de todas las obturaciones de amalgama en los pacientes, pero sí la aconsejo hacerlo progresivamente, obviamente sustituyéndolas con materiales que no tengan metales, ¿no? Como compósitos o prótesis metal free. Es importante, pero en esto sí soy rígida, en que el odontólogo respete este protocolo de seguridad, y el paciente tiene el derecho de preguntarle al odontólogo si durante el procedimiento de una remoción de una amalgama respeta el protocolo. En cuanto al tabaquismo y la salud oral, pues no importa que hablemos de cigarrillos, de cigarros, de tabaco o de pipa, es verdad que existe una asociación directa e indiscutible del tabaquismo con algunos problemas de la boca. Me refiero, por ejemplo, al cáncer de las mucosas, a las lesiones malignas y malignas. ¿Por qué? Porque existe una reacción inflamatoria crónica empeorada y potenciada con el aumento de la temperatura intraoral, que puede generar mutaciones celulares. El tabaquismo también está asociado a enfermedad periodontal, porque hay disminución en el oxígeno a nivel intraoral, y eso crea cambios en la tipología de bacterias, porque aumentan las bacterias que crecen sin oxígeno, las anaerobias, que son más
destructivas. Y además hay alteración en la función de algunas células inmunitarias, como los neutrófilos. Entonces, en el paciente fumador, las enfermedades periodontales son más agresivas y sobre todo son más refractarias a los tratamientos. En los pacientes fumadores hay alteraciones cualitativas de la saliva porque disminuye el contenido de proteínas, pero aumenta el contenido de sustancias que bajan el pH, como el acetalaldehído. Los pacientes fumadores tienen problemas de halitosis, de pigmentación de los dientes y de las mucosas. Tienen alteraciones del gusto y del olfato. Y tienen problemas en la cicatrización de las mucosas porque está alterado el endotelio de los capilares. Y alterado el endotelio de los capilares está alterada la microcirculación a nivel de las mucosas. También tienen mayor predisposición a infecciones micóticas y a las aftas y son más refractarios a los tratamientos. Y pueden presentar con mayor frecuencia cambios radiculares porque tienen mayor incidencia de enfermedad periodontal con retracción de las encías, descubriendo las raíces de los dientes que fácilmente se pueden cariar. Y en los pacientes fumadores son frecuentes esas lenguas negras con una mancha negra en el centro de la lengua que se llama lengua negra vellosa por hipertrofia de las papilas filiformes. Bueno, por último, y no por ser el aspecto más importante que quiero considerar en esta charla, yo les quiero enfatizar el concepto que los pacientes deben tener un control odontológico cada 4 o cada 6 meses, con el objetivo de realizar un diagnóstico precoz de cualquier problema y por lo tanto implementar un tratamiento adecuado. Y visto que hay dificultad motoria, el odontólogo debe realizar periódicamente sesiones de higiene profesional con instrumentos manuales o instrumentos ultrasónicos o con los pólveres a presión a base de bicarbonato y glicina. El odontólogo podrá controlar la calidad del mantenimiento domiciliar del paciente, motivarlo y podrá controlar las prótesis antes de que generen problemas. Los pacientes, yo veo que los pacientes con enfermedades crónicas, no solo con Parkinson, sino con cualquier enfermedad crónica, tienden a aplazar los tratamientos odontológicos. Y en muchos casos la salud oral no es una de sus prioridades. Como hemos visto, pues las condiciones en boca en los pacientes con Parkinson, pues son las mismas enfermedades que puede presentar la población general, pero efectivamente sí tienen un comportamiento particular. Por lo tanto, el odontólogo no necesariamente debe ser un superpatólogo oral con muchísimos títulos y especializaciones. Yo considero que un buen odontólogo puede tratar los pacientes con Parkinson, los pacientes con cualquier enfermedad, pero sí, con cualquier enfermedad crónica, pero sí considero importante que el odontólogo tenga ciertas características caracteriales para que la visita odontológica no sea de difícil aceptación por parte del paciente. Porque existe el mito que los tratamientos odontológicos son dolorosos y existe la mala información que la ausencia de dolor es ausencia de enfermedad. Y existe el miedo que la terapia farmacológica que siga al paciente no permita funcionar bien la anestesia local. Y por lo tanto el paciente va a sentir dolor durante el tratamiento odontológico. Y es verdad que la posición en el sillón odontológico crea estrés y sensación de peligro en todos los pacientes. Y es verdad también que los tratamientos odontológicos pueden ser larguísimos, pueden tener duración importante. Y nadie niega que el gusto de los materiales odontológicos son desagradables.
y la posición supina puede empeorar el problema de disfagia. Y la disfagia, a su vez, puede aumentar el riesgo de ingesta de elementos, la ingesta accidental, obviamente, de elementos de trabajo, porque el reflejo defensivo está disminuido. Y ciertos procedimientos muy antipáticos que hacemos los odontólogos podemos causar o empeorar la sensación de náusea o el estímulo de vómito, por ejemplo, las famosas impresiones dentarias. Y es verdad que los problemas de fonética pueden comprometer la comunicación verbal con el profesional y las alteraciones musculares pueden impedir una apertura bucal prolongada, a veces necesaria para cierto tipo de tratamientos. Y la excesiva salivación, si hay algún odontólogo que esté participando, pues dificulta la operatividad del profesional en forma increíble. Y nadie niega que la odontología privada tiene un costo importante. Por todo esto y por otros motivos, el odontólogo debe poner a disposición del paciente todos los recursos de todo género que cree confort en el paciente, que mejore la operatividad del profesional, que aseguren resultados en todas y en cada una de las visitas al odontólogo. El odontólogo debe enfatizar en la educación sanitaria y en la odontología preventiva y debe trabajar en una posición ergonómica y cómoda para el paciente, no para el odontólogo. Y debe disponer de todos los dispositivos que ayuden a la operatividad y a la seguridad del paciente y que ayuden, por ejemplo, a la apertura de la boca, a mejorar la visibilidad, la iluminación, debe potenciar la aspiración de la unidad odontológica. Por ejemplo, el odontólogo debe ser atento en fijar las horas de las visitas según las preferencias del paciente y cuando la terapia farmacológica anti-Parkinson sea al máximo. Y debe conocer características de la enfermedad, debe saber qué es un momento off-on, qué es el freezing, qué son las discenesias, debe saber reaccionar ante los movimientos involuntarios, conocer que hay alteraciones cognitivas y conexiones del lenguaje. Debe conocer la farmacoterapia que llevan estos pacientes para que las propias prescripciones no interactúen con la acción de los fármacos anti-Parkinson. Y debe interactuar a nivel profesional con las otras figuras profesionales que manejen el paciente. Me refiero al neurólogo, al médico de atención primaria, a los terapistas. Debe entrenar adecuadamente el personal auxiliar y los colaboradores y debe interactuar positivamente no solo con el paciente, sino con los familiares, con el acompañador o con el cuidador y también hacer educación sanitaria en ellos. Debe usar siempre el dique de goma y créanme, no todos los odontólogos trabajan con dique de goma. Y todas las decisiones terapéuticas deben favorecer los intereses del paciente, no el propio lucro. Y cada visita debe ser productiva, optimizando al máximo todo el tiempo que está el paciente allí sentado en el sillón odontológico. Y sobre todo debe establecer una comunicación y una relación efectiva y afectiva con el paciente. Pues generalmente todos los tratamientos se pueden realizar ambulatorialmente en la clínica odontológica, pero muchas veces puede ser necesario recurrir a algún tipo de sedación. En Italia se usa mucho la sedación por aspiración, en la que se utiliza, por inhalación, perdón, en la que se utiliza una mezcla de ácido, de gases, el protóxido de azoto y el oxígeno, que es más una técnica ansiolítica que puede realizar un odontólogo entrenado. Pero también se puede recurrir a la sedación parenteral ambulatorial semiconsciente,
la que se lleva al paciente a un estado intermedio entre vigilancia y sueño. El paciente con esta sedación no recordará nada, no sentirá dolor, se canaliza una vena y el anestesista sedacionista suministrará generalmente un tipo de benzodiazepinas. Puede utilizar esa vena canalizada para administrar otros fármacos que pueden ser útiles en el posoperatorio, por ejemplo, antibióticos o antiinflamatorios. Con esta sedación el paciente será consciente, tranquilo, colaborador, orientado, amnésico, con ausencia de discenesias y con todos los reflejos tutelares en acto. Si el procedimiento, el caso del paciente necesita una sedación más profunda, pues se puede realizar, pero ya en un ambiente hospitalero, porque seguramente con eso, o en casos en que se necesite la anestesia general, el paciente debe estar monitorizado y asistido a nivel cardiorrespiratorio. Yo les agradezco muchísimo la atención. Espero haber dado algún mensaje útil, algún mensaje que se pueda aplicar a cada uno de sus casos. Les puedo dar algunas referencias bibliográficas que he utilizado para preparar esta charla. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, la podemos compartir y responder. ¿Hay alguna pregunta? Wow. Están en el chat, están en el chat. Creo que están en el chat. Sí, sí, sí. Bueno, ¿es bueno alternar diferentes pastas dentales o mejor usar siempre la misma? Depende del problema del paciente. El problema del paciente puede variar en el curso de la vida del paciente. Entonces, no hay ningún problema en alternar las pastas dentales. En el caso de la sensibilidad dental, sí sucede una cosa. Hay una especie como de resistencia que se crea ante la pasta dental con formulación para dientes sensibles. En ese caso, sí es aconsejable alternar las diferentes marcas comerciales para pastas para dientes sensibles, hipersensibles. En ese caso sí es útil alternarlos. Si hay otros problemas, no existe ningún problema en alternar o en utilizar un solo tipo de pasta dental. Hace algunos días me dieron unas muestras de dentrificio y colutorio de láser versión 0 para la sequedad de la boca. No he notado algún cambio, pero la noche me despierto con mucha sequedad en la boca. Los resultados de estos tratamientos se encuentran en el tiempo. Por eso yo les decía, el resultado no lo notarán en forma inmediata. Yo les decía también de utilizar diferentes productos y escoger el que mejor se adapte y con el que se encuentren mejor. Pero yo les digo, casi todos tienen la misma composición química, casi todos. Es importante no solo utilizar los productos comerciales, sino también respetar la terapia de apoyo. En el caso de ejercer excesiva fuerza en el cepillado, ¿qué tipo de cepillo puede ser más resistente o recomendado? Bueno, yo aconsejo los cepillos. ¿Hay alguna interferencia? ¿Me están oyendo bien? ¿Me están oyendo bien? Sí, sí. Ok. Entonces, yo recomiendo utilizar las cerdas medias de dureza. Las cerdas muy... Perdón, Sandra, sí que hay como una interferencia. Alguien debe tener, no sé, el micrófono. Cierren los micrófonos.
Cerremos, yo lo cerraré ahora. Cierren, por favor, los micrófonos. Ok. Muy bien, esto mejora. Bueno, les decía que las cerdas blandas, las cerdas blandas de los cepillos solo tienen una indicación, que es después de una cirugía, para no realizar trauma en la zona de incisión o en la zona quirúrgica. Pero una vez que ya esté cicatrizada la zona quirúrgica, se recomienda volver a las cerdas de media dureza. Las cerdas muy duras tampoco se deben utilizar porque crean traumas importantes en la encía. Las cerdas duras yo las aconsejo para limpiar las prótesis, no para cepillar los dientes. Entonces son ideales las cerdas de dureza media. Los enjuagues bucales, ¿cuánto fuertes son? ¿Son más eficaces? Menciona una cosa. Esos enjuagues que son fuertísimos, que tienen un sabor súper fuerte, tienen un altísimo contenido de alcohol. Y el alcohol es un pésimo antiséptico de la boca. Entonces no utilicen esos enjuagues que tienen sabor a menta fuertísimo, porque dan la sensación que son más eficientes, pero en realidad son pésimos antisépticos de la boca y son muy irritantes para las mucosas. En la época del COVID, como el coronavirus sí es lábil ante los alcoholes, a veces sí recomendamos este tipo de enjuagues, pero solo por esa indicación. Y espero que por un tiempo mínimo, porque ya tenemos que superar este problema de la epidemia, ¿no? Bueno. El chicle se puede utilizar, es un gran estimulador de saliva. Cualquier marca comercial sirve, pero que sea a base de xilitol, que no tenga azúcares, que no sea azucarado. Tengo entendido que es mejor escupir tras el lavado de los enjuagues orales para mantener más tiempo el flúor en contacto con los dientes. Escupir tras el lavado que los enjuagues orales para mantener más tiempo el contacto del colutorio de los dientes. Sí, el enjuague debe ser prolongado, pero se debe escupir, no ingerir el colutorio. Yo tengo lengua seca e irritada. ¿Qué me recomienda? Lo que hablábamos para el tratamiento de la serostomía, las salivas artificiales. Desgraciadamente, aquí es un tratamiento paliativo local, las salivas artificiales, pero es importante evitar de fumar, no consumir alcohol, tener una dieta rica en frutas y en verduras, humidificar los ambientes, eso es importante, y beber tanta agua durante todo el día. Otra pregunta, creo haber contestado las que estaban escritas en el chat. ¿Hay alguno que quiera participar, hacer alguna aclaración? ¿Qué opinión tienen de la charla? Perdona. Sí. Yo tengo una situación que es particular, que es que yo tengo una saliva que, según me han dicho, es por la saliva. Yo nunca he tenido una caries en mi vida, pero sí que he tenido en algunas épocas un poco de sarro, pero ya tampoco tengo sarro. No sé por qué me ha evolucionado así la salud dental, porque ahora no tengo tampoco ni sarro. O sea, Sí. se me quedó. Porque el contenido de los diferentes elementos de la saliva no es que sea igual en el tiempo, puede cambiar y puede alterarse por las diferentes circunstancias o por el tratamiento farmacológico del paciente o todo. Hay pacientes que tienen una gran predisposición de producción de sarro porque la saliva contiene muchos minerales. Aunque tengan buena higiene oral, producen muchísimo sarro. O al contrario, el sarro es un factor negativo para la salud de la periodontal. Entonces, en este caso, pues te ha ido bien. Si ya no hay, o puedes considerar que estás mejorando
El cepillado de los dientes, porque el sarro se produce si existe una capa de placa blanda. La placa blanda se calcifica y forma el sarro. Si tú estás controlando mejor la placa blanda, estás controlando también la producción de sarro. Claro, y otra pregunta, es que no sé si me quedó claro. O sea, el Listerine entonces no, ¿o sí? El Listerine tiene altísimo contenido de alcohol. Yo no lo aconsejo. ¿Cuál aconsejas? Que no te escuché bien cuando... El Tantum verde, el Listerine, esos tienen altísimo contenido de alcohol. Pues el oral, ¿Cuál aconsejas? Que no te entendí cuando lo dijiste hace un rato. pues cualquiera que sea a base de clorecidina, como el Dentosan, por ejemplo, o otras marcas comerciales como el Oral-B, que tienen más fluoruro, depende del problema del paciente. Pero estos que tienen altísimo contenido de flúor, que a los pacientes les encantan porque creen que limpian mejor, en cambio son pésimos antisépticos y quitan muchísimo las mucosas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si quieren hacer alguna observación personal, de nuevo les insisto, escríbame directamente al correo electrónico que yo les contestaré seguramente. ¿Ok? Muchísimas Sandra. gracias. Sí, dime. Ay, espera. Gracias. ¿Se oye? Sí, perfectamente. Sí, queda un poco mal porque soy tu hermana, pero te agradezco muchísimo la charla porque me ha gustado muchísimo, muchísimo, me ha parecido muy interesante y muy práctica. Espero que los otros también la hayan disfrutado y aprovechado tanto la charla como yo. Muchísimas gracias porque sé que le dedicaste mucho tiempo. Sí, muchas gracias, de verdad. Está muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido una clase magistral. Gracias. Quiero solo haberles dejado un mensaje. La salud de la boca es fundamental. Hagan todo lo posible por mantenerla. ¿Ok? Perfecto. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, Vamos en ello. bueno.